pantalla, si son tan amables. Ahí se ve perfecto Ahí se ve. el PDF, digo. Bueno. De repasar de lo que vimos. Hola, hola. Se trabó. Se lo Sí, escucha profe. bien. Sí, ahí cerré mi cámara para ver si tenemos mejor comunicación. Les preguntaba si han tenido una oportunidad de lectura del material que vimos. ¿Me escuchan ahí? Ahí sí. Sí, profe, se escucha. Ok. Bueno, no sé si me escucharon la pregunta. Se escuchó trabado. Se escuchó cortado. Sí. ¿Hay algún tipo de inconveniente? Lamentablemente la plataforma no, a veces tiene estas dificultades. Vuelvo a hacer la pregunta, es si tuvieron la oportunidad de repasar algo de lo que vimos. Sí, profe, Sí. a mí me quedó un poco de dudas en cuanto al BLEV. Vendría a ser como algo como si el Boil Off se prendiera fuego, digamos. Bleve, dijimos. Sí, BLEV. Perfecto. La bleve es precisamente una explosión súbita, realmente muy grande, muy peligrosa, debido precisamente a una ignición espontánea. ¿Sí? Tiene esa característica y ese nombre especial, ¿sí? Debido precisamente a las condiciones tanto de su ignición como a sus condiciones frente a la explosión. ¿Sí? Pero digamos que sería una parte del gas que se encuentra en estado gaseoso, que se prende fuego, si no me equivoco. Sí, siempre recuerden que esta es una característica. Lo que se inflama es la parte volátil, ya sea en los líquidos, sea en los sólidos y obviamente en el gas que ya está en ese estado. Por eso, digamos, la ignición del gas requiere mucha menos energía, ¿sí? Y la combustión del gas es mucho más violenta, instantánea, y arde con mayor facilidad porque ya se encuentra en su totalidad en ese estado. Mientras que el líquido, lo que va pasando es la superficie caliente, va calentando el líquido, va generando más vapores, ¿sí? Estos vapores van ascendiendo y se van incinerando. Y en los sólidos, que es mucho más lenta, este proceso es igual, pero las distintas superficies de las capas sólidas empiezan a levantarse, a evaporarse y empiezan a quemarse. Ese detalle ustedes lo van a ver si, digamos, toman un pedazo de madera o algo que se esté quemando, ¿sí? Y van a ver que en la superficie, ¿sí? Apenas sale la llama, hay un intersticio y esa es la capa gaseosa que da origen al fuego que está sobre el sólido. Eso como para que lo puedan ver. No sé tu nombre, pero no sé si eso eh, contesta tu pregunta. Sí, contesta mi pregunta. Profe, Dígame, ¿eso ¿tu también nombre? sí sería válido? Luciano Solesi habla, profe. Luciano, ¿cómo te va? ¿Eso también sería válido si la carga polimeriza? El tema de un polímero. Un polímero no deja de ser un compuesto, ¿sí? De varias sustancias o una composición orgánica, ¿sí? Pero ¿a qué te referís vos con polimerizar? Capaz que me equivoqué el término, profe, cuando empieza a hacerse la carga más viscosa y empieza después a levantar temperatura y llega un momento que explota. Pero La me parece que me carga, equivoqué el término. sí, pero a ver, el concepto es lo que la carga empieza a hacerse más viscosa. No te sigo en lo que estás planteando.
Ahora lo busco y le digo, profe, porque entonces me equivoqué de término. Tranquilo, Ya le tranquilo. digo. No hay No, problema. profe, igual es un término que habíamos visto en química, que ciertas sustancias, ciertos polímeros pueden sufrir si no se le ponen la cantidad suficiente de inhibidores o algo así, que causa un aumento muy repentino de la viscosidad hasta que directamente se solidifica. Me imagino que su Bueno, pregunta tenía que ver con eso. ¿Algún no, catalizador? bueno, pero eso, digamos, tengamos separados dos cosas. ¿Es una reacción química al fuego? Sí, hay otras reacciones químicas, como podría ser lo que vos estás planteando con esto de un catalizador, algo, cualquier tipo de resinas. Las resinas normalmente, para endurecer, requieren un catalizador, ese componente químico que termina de completar la reacción y termina siendo, en este cambio de composición, un sólido, ¿sí? Es como ustedes, si lo han utilizado, cualquier resina epoxi o cualquier resina para fibra de vidrio, ¿sí? En ese proceso químico de reacción, levanta temperatura. Si ustedes han preparado o trabajado alguna vez con resinas, se van a dar cuenta, en función de la cantidad de catalizador que le ponen, la temperatura que va a ir tomando esa resina. Si ustedes ponen muy poco catalizador, la resina va a terminar polimerizándose, pero en muy largo plazo, y prácticamente no va a levantar temperatura. Si por el contrario ustedes se pasan en la proporción, se van a dar cuenta que no han terminado de mezclarlo o revolverlo, que ya el recipiente que contiene esa mezcla va a estar caliente y no lo van a poder utilizar porque prácticamente le cambió de estado, de ese estado líquido, ¿sí? Pasando por un estado de mayor viscosidad a un estado sólido donde termina una masa caliente, ¿sí? Y que después le va a ser inútil, ¿no? Pero bueno, es porque se equivocaron en la proporción de esta química. ¿Sí? Sí, profe. Profesor, Ok. consulta, de acuerdo a las atmósferas de los Sí, tanques, si mal no recuerdo, hay 4 sí, clasificaciones, A, B, C y D. Para que podamos ingresar sí. al tanque tiene que estar tenemos que clasificarla como D, ¿verdad? Que sea, no me acuerdo exactamente la palabra, pero es controlada, que tiene un porcentaje de oxígeno a la cual podemos No, nosotros... ¿No era la B que desgasificado? no, Claro, la B. por eso te estás equivocando. Por eso te decía, la D es controlada, rica, ¿sí? Y tiene más de un 15% de gases de hidrocarburo. Con lo cual, digamos, tu pregunta es una mezcla extraña en términos de decir, ¿puedo bajar a ese tanque? Absolutamente no, ¿sí? ¿Pero por qué? Por un tema personal también, Claro. ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿estás viendo vos desde el punto de vista explosivo? Tenés vos A, B, C, D y E. ¿Sí? Acordate, las A son no controladas, son inseguras, son explosivas. ¿Sí? La B es una controlada pobre, está desgasificada, pero los gases, digamos, están debajo del 25% del límite inferior. La C, ¿sí? Que es controlada inerte y tiene menos de un 8% de oxígeno, ¿sí? Tiene presión positiva, ¿sí? Tiene menos de un 2% de gases de hidrocarburo, ¿sí? La D, que es la controlada rica, tiene más de un 15% de gases de hidrocarburo, y la controlada E, apta, más de un 25% de gases de hidrocarburo. ¿Por qué? Para tratar, sí, obviamente, de desalojar la mayor cantidad de oxígeno. En un tanque que esté, llamémosle, inertizado, porque todo esto apunta, obviamente uno no puede bajar bajo ningún concepto, ¿sí? Claro, No tiene bien. oxígeno. Perfecto. Sí, se me había mezclado. Por eso se lo pregunté. No, tranquilo, tranquilo. Como les había dicho ayer, la idea de esta clase es repasar rápidamente algunos conceptos, ¿sí? Que van apuntando, obviamente, a que ustedes los recuerden y también al examen. El examen va a ser multiple choice. Algunos conceptos los tienen que tener claros, si no,
los van a confundir. Vamos a ir, digamos, yo voy a ir pasando las filminas y reforzando algunos conceptos, para lo cual les pido que si tienen alguna duda, ¿sí?, lo pregunten, ¿sí?, porque es el momento antes del examen, ¿no? Si yo les preguntara, digamos, qué elementos figuraran o son requeridos para iniciar un fuego, ¿alguno que lo quiera decir y compartir con sus compañeros? Calor, Sí, combustible, comburente y reacción en cadena. muy bien, exactamente. Recuerden que esa a veces se llama reacción en cadena, reacción química, ¿sí? Ténganlo presente, pero efectivamente esos 4 factores se tienen que dar. 3 forman el triángulo de fuego, 4 son requeridos o, digamos, ahora se entiende que son 4 los que son requeridos para que se inicie el fuego, ¿sí? Si nosotros, ¿sí?, yo voy a ir pasando de a poquito los slides mientras hablamos, me voy deteniendo en aquellos que tienen alguna relación con la pregunta, ¿no? Si yo les preguntaría a ustedes cuáles son las fuentes que pueden originar, ¿sí?, un fuego en términos de origen, los escucho. ¿Alguno que quiera decir? ¿Ninguno? No entendería, profe, cuáles son las fuentes que pueden originar un fuego. Fuego, efectivamente. O Vos sea, un para el fuego, cortocircuito, una descarga eléctrica. ¿están viendo mi pantalla? ¿Están viendo Por el eso, slide? a ver, un cortocircuito, una descarga eléctrica, un cortocircuito puede ser debido a corrientes en fuga, Perfecto. un cortocircuito. Y Una descarga eléctrica depende de dónde caiga, puede ya haber un ¿sí? objeto cerca que genere una combustión, entonces ahí se genera fuego, porque a veces cuando cae, por ejemplo, una descarga eléctrica, un rayo cae en un árbol, el árbol se prende fuego porque cae justo cerca del árbol, una madera, se prende fuego. Fricción de los materiales. Si yo te pediría que las califiques o las clasifiques más que eso, digamos, ¿dentro de qué categoría las pondrías? La primera eléctrica lo dijiste muy claro, ¿sí? Las primeras dos eléctricas, la de la Muy bien, fricción, la diría más una mecánica porque son entre dos materiales. perfecto, ¿sí? Dependiendo de su fuerza de rozamiento, van a calentar más o menos. ¿Alguno recuerda las otras 2 categorías? Nuclear y química están ahí en la presentación. Perfecto, por eso me detengo en la presentación para que, digamos, ustedes vayan viendo que yo las preguntas que les estoy haciendo tienen relación con esos slides en los que les estoy deteniendo para que ustedes le vayan prestando atención y la pregunta no es ¿qué, sí, digamos, entiende usted por un calentamiento de resistencia? No, miren, las formas de iniciar un fuego, ¿sí?, desde el punto de vista digamos, no del combustible, sino de la reacción, puede ser desde el punto de vista eléctrico, puede ser desde el punto de vista químico, puede ser mecánico, puede ser nuclear. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Una pregunta. Sí, Sí, sí. profe. sí. Sí, adelante, no sé quién habla. Puca Burgos. Acá en el químico, cuando dice calor de disolución, ¿se refiere, por ejemplo, a un solvente que puede llegar a generar calor en un material y eso haga la reacción en cadena? Exactamente, te puede pasar con 2 cosas. Te puede pasar preparando alguna pintura, ¿sí? Como decía, hay algunas pinturas epoxídicas, se usan bastante a bordo. ¿Por qué? Porque tiene una película mucho más resistente que otras pinturas de esmalte, ¿sí? En esa, que no deja de ser una composición química, esa dilución de una, que es la base, con la otra, que es precisamente el diluyente, puede generar calor y obviamente en esa reacción en calor, digamos, química, si uno no tuvo, ¿sí?, una precaución al preparar esto, bueno, puede tener una complicación.
¿Sí? ¿Contesté tu pregunta? Sí, tenía otra. Sé que lo habíamos Sí, visto adelante. en la primera clase sobre el tema del calor por compresión, pero no me acuerdo cuál era un ejemplo de calor por compresión. Calor por compresión, a ver, ejemplo. Todos los gases que se comprimen, al comprimirse, ¿sí? Se calientan. ¿Sí? Entonces vos tenés todos los compresores de aire. Cuando vos, algunos barcos tienen sus compresores de aire para llenar los botellones. ¿Se acuerdan que leímos bastante tiempo el tema de los equipos de rescate y los equipos de respiración autónoma? Algunos barcos tienen sus propios equipos para recargar estos botellones. ¿Sí? Bueno, ese compresor no deja de, ¿sí?, comprimir aire en este botellón a una presión considerable, 200 bares, con lo cual ahí tenés precisamente un momento de calentamiento de ese gas. ¿Sí? Sí, entendido. Ok. Muy bien. Si yo le dijera a ustedes y les empezara a nombrar, digamos, lo del tetraedro ya lo hablamos, si tienen alguna duda lo preguntan. La cuarta cara para el tetraedro, el que hablábamos, la reacción en cadena o la reacción química. Los tipos de combustible y qué parte del combustible empieza a quemarse. Esto que hablábamos recién, que no es el líquido lo que se está quemando, sino los gases o vapores que se desprenden de su superficie. En el gas, como decíamos recién, es todo gas, con lo cual eso es lo que facilita que se prenda, y obviamente en el sólido cuesta más para que esos gases empiecen a emanar. Sin embargo, digamos algo que es muy clásico y muy fácil de ver es cuando ustedes empiezan a calentar una superficie que tiene pintura, empieza como a globarse. ¿Sí? Empiezan a hacerse esos globos, bueno, después empieza obviamente a cambiar de color, el globo termina reventando y después empieza a quemarse ese gas y esa pintura que está en la superficie, ¿no? Pero bueno, teníamos líquidos, tenemos los sólidos que hablábamos y tenemos, por supuesto, el tema de los gases. Hablamos del tema de las energías, ¿sí?, que son requeridas para el inicio de este fuego, ¿sí? Y por supuesto, nuestro cuarto integrante, la reacción en cadena. Dijimos en varias oportunidades que el calor además puede, ¿sí?, ser transmitido de un lugar a otro, y más adelante lo vimos como esto traspasa, digamos, de un panel a otro o de un área a otra, pudiendo hacer que el fuego que estaba confinado en un área pase a una segunda área y cambie entonces el tipo de fuego hacia un fuego mucho más, digamos, avanzado. Tipos de transmisiones de calor: por conducción, por convección, por radiación, ¿sí? Distintos ejemplos que vimos en función digamos, de ejemplos simples que uno puede ver diariamente, ¿sí? Respecto de lo que es la propagación del fuego, vimos que puede haber una combustión lenta, normal o rápida, dependiendo claramente del tipo de ambiente en el que se desarrolla, el tipo de combustible que está, digamos, en cuestión, y obviamente de estas proporciones que hay entre el comburente, el combustible, ¿sí?, el ambiente que lo rodea, ¿sí?, porque puede facilitar que, digamos, se generen mayores entradas de oxígeno o el mismo fuego vaya de alguna manera sofocando el incendio, ¿sí? Respecto a la propagación, esta parte, digamos, es importante para ustedes, pero, digamos, claramente no va a estar esto que estoy mencionando acá respecto a la propagación y riesgo en el examen. Pero, sin embargo,
si yo pudiera pedir ejemplo o si ustedes tuvieran que identificar alguna de estas causas que pueden estar mezcladas con otras, ¿sí? En el examen, decir, bueno, ¿cuáles de estas, ¿sí? son posibles causas de incendio? Si yo pusiera un listado o parte de estas y además le pusiera, por ejemplo, no sé, voy a hacer una tontera, ¿sí? Dejar los zapatos de seguridad en el pasillo exterior. ¿Sí? Claramente, parte de las preguntas apuntan a que ustedes puedan leerlas, puedan identificar cuáles son causas probables para inicio de incendio y tengan ese criterio para decir, bueno, no, sí, esta no lo es. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí. Muy bien. Sí. Respecto a los límites de inflamabilidad, antes de pasar, ¿cuál es la zona más peligrosa? ¿Quién lo recuerda? La que se encuentra entre el LIE y el LCE. Perfecto. Ese es el tema. Entonces, ¿es importante saber el límite superior? Sí, claro que lo es. ¿Es importante conocer el límite inferior? Sí, claro que lo es. Pero la pregunta esencial es, ¿qué es lo más importante? Si yo le preguntara a ustedes, inflamabilidad, por ejemplo, la concentración de gases se mide en un porcentaje. ¿Sí? ¿Hasta ahí es cierto o no? Sí, es cierto, está ahí. Muy bien. Les pregunto a ustedes, ¿qué es más importante conocer en una atmósfera con gases? Saber a qué porcentaje de oxígeno es una mezcla inflamable según el combustible que sea. Muy bien. Ahora yo te voy a dar opciones y te dijera, conocer el límite superior, conocer el límite inferior, conocer el rango entre el límite inferior y el superior, ¿sí? Solo una, solo dos, todas. Todas. Conocer el límite. Conocer el límite inferior. Recuerden, ¿cuál es el más importante? El rango entre la inferior y la superior. El límite entre las dos. Sí, Que es la señores. zona de inflamabilidad. Ténganlo presente. ¿Sí? Por eso parte del examen es leer la pregunta y entenderla. ¿Sí? ¿Los tres son importantes? Claro que son importantes. ¿Sí? Yo debo conocer los límites con los gases con que trabajo, con los fluidos que trabajo. Pero el más importante es conocer, ¿sí?, este rango en el que tiene que trabajar, ¿sí?, este límite, este rango explosivo, ¿sí?, de inflamabilidad. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Muy bien. Si yo preguntara, hablando de este rango, lo mencionábamos, ¿sí? Trabajo en caliente. Alguien mencionó su experiencia con trabajo en caliente, ¿sí? Y yo le preguntaría a ustedes ejemplos, ¿no? Un trabajo en caliente tiene la capacidad de producir temperatura, puede producir chispa, tiene capacidad de encender algún tipo de mezcla. Bueno, a ver, no se me ocurre ninguna en este otro momento, pero pregunta, de estas tres, la pregunta es, ¿son correctas? ¿No son correctas? Son correctas. Son correctas. ¿Sí? Recuerda, un trabajo en caliente y por eso la peligrosidad. Soldadura, ¿no? ¿Perdón? Soldadura sería. No solo soldadura, ¿sí? Más. Sí, soldadura es uno, pero hay más que soldadura. Recuerden, los trabajos en caliente son aquellos que pueden producir temperatura, ¿sí? Pueden producir una chispa, ¿sí? Con lo cual vos decís, También sería un... ¿sí? O pueden encender una mezcla. Entonces, tengan presente estos conceptos, ¿sí? Fíjense, por eso les decía, el límite superior es importante, el límite inferior es importante, pero a mí me interesa, sobre todo, saber cuál es el rango de inflamabilidad, ¿sí? Entre qué límites, ¿sí?, yo me puedo manejar. Si yo conozco el límite, conozco el límite superior y el límite inferior. ¿Está claro?
Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí, Ok, muy bien. Seguimos. Sí. La velocidad de combustión es interesante que ustedes lo Disculpe, conozcan. Sí, adelante. en la diapositiva anterior decía Sí. que es más peligroso cuando está más cerca del límite inferior. Eso está por un tema de proporción, ¿sí? Entre lo que es, acordate que son porcentajes, ¿eh? Sí. Entonces, no confundan con la cantidad, no confundan con estas cosas, sino que es por porcentaje, ¿sí? De lo que es. Vos tenés un poco de combustible, por decir así, y mucho oxígeno. Con lo cual, cualquier variación que vos tengas en esa proporción, obviamente te va a faltar la chispa y estos otros elementos que hacen la chispa. ¿No? Pensa, Puede. Hola, se entrecorta un poco, no sé si me escuchas. sí, sí. Hola, hola. Perdón. No sé si te quedó claro. Sí, sí. Ok. Les decía, hay otros temas que son interesantes y ustedes deben conocer el tema, la diferencia entre volátiles, no volátiles, gravedad específica, viscosidad. La gente de máquina va a trabajar mucho con lo que es viscosidad de algunos combustibles y cosas. ¿Por qué? Porque requieren, ¿sí?, saberlo para saber la temperatura del combustible que van a estar usando en el motor principal, en los generadores, ¿sí?, para que, digamos, la combustión sea correcta, para que, digamos, los motores no sufran en términos de los inyectores quedarse con, digamos, con un fluido adentro que se puede llegar, si no es la viscosidad correcta, porque la temperatura no es la correcta, a tapar las toberas y a generar otros problemas, ¿sí? Si, por ejemplo, yo preguntara, bueno, vamos acá, ¿sí? ¿Qué tipos de temperatura usted conoce? ¿Cuántas conocen ustedes? ¿Unidades de temperatura, dice usted? No. Unidad de temperatura, no. Ni siquiera unidad, porque te podría decir escala, ¿sí? Podría decir Kelvin, podría ser centígrado, podría ser Fahrenheit, no. Pero tipos de temperatura, siempre hablando, recuerden, esto es incendios, estamos hablando de combustibles, ¿sí? Por eso me detengo en este slide para que tengan nuevamente la oportunidad de ver lo que, bueno, ya les pasé, ¿sí? Entonces, presten atención a estas temperaturas, lo que es el flash point, la temperatura de ignición, de autoignición o de ebullición, ¿sí? Entonces, si alguna pregunta estuviera asociada con que en términos de inflamabilidad, ¿qué tipos de temperatura conoce? ¿Sí? No esperaría que alguien me diga a la temperatura que se incendia, ¿sí? Entonces, si ustedes encuentran una serie de temperaturas en la pregunta, tendrían que poder identificar, ¿sí?, mínimamente estas 4 temperaturas. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, sí. Muy bien. Obviamente, volvemos al slide que alguien había preguntado, ¿sí? Recuerden, estos términos o esta terminología en términos de atmósferas de tanques lo determina la OMI, ¿no? Entonces, digamos, la nomenclatura de esta es la que está tipificada. Yo podría, si quisiera para mí, llamar a una controlado poquito, ¿sí? O controlado a veces. Lo cierto es que esa terminología no existe. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Entonces, ténganlo presente, esto es importante si ustedes van, ¿sí?, a un buque tanque, este tipo de atmósferas los van a vivir todo el tiempo,
¿sí? Obviamente los que no vayan a ese tipo de barco, por ahí es, digamos, el único momento en que lo van a ver. Pero bueno, es importante que puedan por lo menos saber que tienen estas categorías, ¿sí? Obviamente el tema de certificaciones y todo es algo que es importante para ustedes, para que sepan la duración, quién lo aprueba, ¿sí? ¿Quién es el responsable, ¿sí?, de estos certificados? ¿Sí? Porque nuevamente, en muchos casos, en algunos buques, se los van a pedir. Usted no puede hacer una tarea si no tiene este certificado, obviamente firmado por el técnico, por la prefectura, obviamente por el capitán, ¿sí? Y obviamente el oficial de guardia lo tiene que tener presente y obviamente va a tener que controlar el trabajo, digamos, que se está haciendo, ¿no? Una que es seguramente muy fácil: ¿cuántos tipos de fuego o de incendio, si lo quieren decir así, ustedes reconocen? Origen de Tipo fuego. A, B, C y D. Perfecto, perfecto. Quedaste en el D. También está el tipo K para cocinas. Muy bien. Ténganlo presente. No sé tu nombre. Julián. Julián. Digamos, tengan presente esto, porque es lo que le dije. Durante toda su vida profesional, no solo a bordo, lo van en sus casas, en la calle, en el mismo auto. Elementos que tengan un matafuego van a reconocer el clásico ABC, pero no se quedan en ABC, ¿sí? Si ustedes van y tienen la oportunidad, se los dije, de ir a algún restaurante estos de comida rápida. Digo de estos porque por lo menos son los que yo conozco, ¿no? En todo lo que es la parte de parrillas o extractores de la cocina, tienen la otra categoría que es K, ¿sí? Entonces, que son en base a potasio y todo, para poder apagar los fuegos que son originados por grasas, ¿sí? O algún otro elemento que pueda caer sobre la parrilla. La letra y el material es importante. Si yo digo ¿a qué me refiero? A combustibles sólidos. Muy bien. Si yo digo C. Eléctricos. Muy bien. Si yo digo B. Líquidos y gaseosos. Líquidos. ¿Sí? Si digo K. Cocina. Y recuerden que lo vimos en slide y ya lo vamos a llegar otra vez. Había una más, no estaba siempre, ¿sí? Pero, ¿sí? ¿Cuál era? Tipo E. Tipo los E. especiales. Los especiales, ¿sí? Entonces, recordarán, acá lo estamos viendo, fuegos, líquidos, ¿sí? Eléctricos, ¿sí? Los D, acá lo tienen, ¿sí? Que son los especiales. Entonces, presten atención para no confundir las letras, ¿sí? Porque si alguna de las preguntas dijera, a ver, ¿usted reconoce esta clase de incendios? A, líquidos; D, sólidos; C, eléctricos. La primera pregunta es, ¿está bien formulada esa respuesta? No. No, porque el concepto que está dentro está mal. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Sí. Muy bien. Cuando hablamos de la extinción de los fuegos, recuerden, ¿sí?, que básicamente lo que tratamos es de romper este tetraedro, ¿sí? Rompiendo, obviamente, la reacción química, enfriando, sofocando, ¿sí? Entonces, vamos a pasar segregando. Segregando es una de las formas, ¿sí?, principales. Trato de sacar todo lo que podría ser combustible cercano para que rápidamente se quede sin comida, por decir así, el fuego. El enfriamiento
¿sí? Para quitar el tema que está asociado al calor. La sofocación, para sacarle el aire, ¿sí? Básicamente trato de esa, ¿se acuerdan? Esa película de separar el oxígeno del combustible, ¿sí? Y la inhibición, que ya apunta a romper la reacción en cadena o la reacción química que puede llegar a haber entre los componentes. Con lo cual, tengan presente, por favor, estas 4 formas de extinguir el fuego. Lo tienen también en un pequeño cuadrito, ¿sí? Como para que lo recuerden. El enfriamiento, la segregación, la sofocación, la inhibición. ¿A qué apunta? ¿Con qué tipo de extintor, ¿sí? O material se apunta a trabajar, ¿no? Las ventajas y las desventajas de cada método también lo hemos hablado, ¿sí? El tema de por qué no usar agua donde hay electricidad, qué pasa si retiro la espuma rápidamente, ¿sí? ¿Qué pasa si o qué podría pasar con el dióxido de carbono por esa chispa que genera o podría generar al abrirse y al descargar súbitamente el contenido que tiene adentro, ¿sí? Los equipos, obviamente, de incendio, normalmente pueden tener, saben, equipos de extinción de agua, de espuma, de CO2, de polvo, ¿sí? Pero sacando eso, tengan presente, porque quizás alguna de las preguntas ponga algunas cosas que claramente no ayudan a la extinción del incendio, ¿sí? Entonces, presten atención cuando van a responder las preguntas del examen, porque algunas preguntas preguntan en forma positiva, ¿sí? ¿Cuáles componentes son necesarios? Y otras preguntas preguntan cuáles no son parte o no son necesarios para la extinción de un incendio. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, sí. Sí, Muy bien. profe. Sí, Si sí. yo le dijera o le preguntara a ustedes, nómbrenme algún método o algún equipo para detección de incendios, ¿qué me podrían decir o cuáles me podrían mencionar? Alarmas de humo. Perfecto. ¿Otro? Alarmas, sensores de temperatura. Perfecto. ¿Sí? ¿Qué más? Sensor de infrarrojo. Podría ser detectores de humo también. Y uno, a ver si que no se vayan a olvidar, que lo mencionábamos cuando el compañero de ustedes mencionaba el compresor o el generador este que tenían especial, el que provocó un principio de incendio, se incendió, ¿sí? Y dentro de la lección aprendida le decía, bueno, yo, digamos, más allá de pedir un equipo que esté en mejores condiciones y sabiendo que el que tengo está así, vería la forma de que se controle más seguido. Estas rondas de seguridad, ¿sí? Está dentro de estos métodos de detección de incendio, ¿sí? Porque a veces la persona o las personas pueden ver algo que todavía el sensor no vio. ¿Sí? Porque llegó lo detecta en un estadio muy temprano antes que el sensor lo vea. ¿Sí? ¿Hola? Sí, profe. Sí, profe, se Perfecto. escuchó. Bueno, nuevamente acá tienen el famoso cuadrito. No es importante, digamos, o sea, sí lo es, nadie pide que se acuerden esto de memoria. Esto ustedes lo tendrían que conocer, ¿sí? El ABC, D y K, como para tener claramente, si esto es para sólido, esto es para líquido, esto es para, ¿sí? Electricidad. Después, obviamente, el cuadro este da mayores detalles en cuanto a la gente al agente extintor que usa, ¿sí? Digamos, para apagarlo, ¿no? El tema de las alarmas, ¿sí? El tema de no jugar de héroe, ¿sí?
el tema del rol que cada uno tiene dentro del rol de incendio, ¿sí? Los riesgos de propagación que digamos, suceder. Si yo les preguntara a ustedes, hablamos recién de detección, pero si ahora yo hablara de elementos de contención de incendios, ya sea en camarotes, en casillaje, en sala de máquinas, ¿sí? ¿De qué sistemas me podrían ustedes hablar? Sistema de espuma. Espuma, muy bien. ¿Qué otro? Rociadores tipo sprinkler de agua. Perfecto, sí. Water mist. Perfecto. ¿Qué otro? CO2. Porque es Sí. un lugar cerrado. Ojo, Eso recuerden es el tema. Sí, da igual, ¿no? recuerden el CO2 con el tema de las personas que pueden estar, ¿no? Y recuerden un tema más. Para que el CO2 sea efectivo, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que estar el local Que- cerrado, sin ventilación. Entonces, ojo con el tema de cierres automáticos, ¿sí? De ventilación, los cortes, ¿sí? Los cierres de puertas. Y hay otro tema más que normalmente todas las puertas interiores, no obviamente la de escotilla, la de afuera, pero las interiores y los paneles, ¿sí? Son del tipo ignífugos, ¿sí? ¿Para qué? Para que precisamente dé mucho más tiempo, llegado el caso que haya un problema, para salir del lugar, para contener, si fuera el caso. Entonces, recuerden estos elementos, ¿sí? Digamos, primero para ustedes y después porque puede haber preguntas asociadas a esto en el examen, ¿sí? Dijo que los paneles eran ignífugos. ¿Sí? Ah, Las puertas también tienen, va a ser que normalmente las puertas son muy pesadas y uno dice, ¿por qué son tan pesadas? ¿Sí? Porque están en el fondo, tienen todo un material de relleno que lo que es un retardante, ¿sí? Para que precisamente, va a ser que esa puerta normalmente, de la que estamos hablando, no tiene ventilación, porque si no escaparía el fuego por esa ventilación, ¿sí? Entonces vas a poder identificar claramente cuáles son las puertas y los tabiques, que obviamente no es todo el barco ignífugo, ¿sí? Sino que hay puertas, ¿sí? Y espacios en los que se trata de contener en el caso de que haya un incendio, ¿sí? la cocina sería uno. Hay en la cocina, además de que tiene un sistema propio e individual de extinción, ¿no? Ya lo habíamos dicho. Hay un tema que no es menor tampoco, y es todo lo que es pañoles de productos inflamables. Si yo le preguntara cuáles son los productos inflamables, ¿cuáles me mencionarían ustedes? Pinturas. Perfecto. ¿Qué otros? ¿Qué, profe? Se me entrecortó. Sí, materiales, ¿sí? Que deberían estar guardados en pañoles de productos inflamables. Pilas o baterías. Sí, en algunos casos es correcto. Combustibles livianos. Estropajo. Sí, combustibles livianos, les decía. Estropajos me decías vos, ¿sí? Algunos barcos, ¿sí? Y fíjense cómo es el tema, tienen un sistema, ahora antes se podía tener en la máquina, ahora ya no, ¿sí? Tienen que tener un cuarto especial para, en el caso de que lleven botellones de oxígeno y acetileno, con todo un sistema, digamos, preparado para la extinción y para prevenir cualquier tipo de posible explosión o falla en estos equipos. Entonces, tengan presente, ¿sí? Que estos pañoles no solo tienen pinturas, barnices, pueden Profe. tener estropajo, ¿sí? No, ahí pueden estar guardados aceiteras tipo W40, silicona, y bueno, pintura ya lo dijeron. Y Es creo correcto. que Sí, el combustible de los motores, si vos tenés un fuera de borda, ¿sí? Que nafta, también debería estar ahí.
Sí, sí, también. Entonces, tengan presente que hay muchas cosas que deberían ir en estos pañoles de productos inflamables. Pues a veces uno piensa solo como producto inflamable, no sé, un solvente. No, hay solventes, hay pintura, hay naftas, hay aceites, ¿sí? Hay muchas cosas que son inflamables y tienen que estar guardadas en un lugar especial. Cuando hablamos de la cantidad, obviamente uno no va a tener, ¿sí?, el aerosol que usa, el que está en uso, en el pañol. El que está usando lo está usando, pero cuando uno habla de cajas o volúmenes, tienen que estar en el pañol resguardados de una forma especial. ¿Sí? Hablamos, Sí, profe. ¿sí?, de tengan presente, sí, digamos, ustedes hicieron todo o parte de su viaje en portacontenedores. En el caso, lo vimos un poco por arriba, pero dentro de cargas estáticas, obviamente hablábamos del caminar, el roce de quizás de alguna manguera con otra cosa, el de alguna chispa provocada por una herramienta o un elemento que no tiene que usarse. Pero mencionábamos en la presentación otros elementos u otros trabajos que pueden generar chispas estáticas. ¿Alguno se acuerda? Lo que se usa para sondar los tanques. Exactamente, gracias. Sí, todo lo que es cintas metálicas para sondar tanques, ¿sí? Las máquinas de lavado, ¿sí?, los procesos de limpieza con vapor, ¿sí?, limpiezas con chorro de agua. Recuerden que todos estos elementos pueden generar chispas por electricidad estática, ¿sí? Sí, profe. Si les preguntara a ustedes, perdónenme, el tema de ignición, esta parte, antes de seguir con como lo que estaba diciendo, estas, ¿sí?, que ustedes ven son las 4 etapas o estadios del incendio. ¿Por qué digo 4? Porque esto de fuego absoluto encierra estas dos posibles consecuencias, ¿sí? No es que siempre se da esto. Entonces yo muevo mi mouse y no sé si ustedes lo ven, perdónenme. ¿Sí? Sí. Ok. Obviamente siempre va a haber una ignición, siempre va a dar, si no lo agarro a tiempo, va el fuego a tender a crecer. Crece hasta que llega al estado absoluto, ¿sí? Para luego, una vez que se comió todo el combustible, se agotó el oxígeno, todo lo que fuera, va a decaer. Pero dentro del fuego absoluto pueden estar estos dos estadios. Recuerdan, este estadio es en el cual el fuego está vivo, pero está como que le falta un poco de oxígeno, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando uno abre una puerta, abre una escotilla, abre algo, esa entrada súbita de aire da origen a posiblemente esta explosión o también llamado flujo reverso, ¿sí? Entonces recuerden, si bien acá hay más, estamos hablando de 4 estadios, ¿sí? El encendido, el crecimiento, el fuego absoluto y el decaimiento, ¿sí? Acá lo presentábamos en los dibujos. Se incendió, decíamos, por un posible, ¿sí?, una posible colilla. Empieza a crecer, ¿sí?, empieza a tomar más cantidad de elementos. Está tomando absolutamente todo, pero como está el espacio cerrado, los mismos gases van consumiendo y desplazando el oxígeno y tiende, si nada pasase, a decaer. Pero, entre que eso pase, entra la fase latente y entra el posible, ¿sí?, flujo reverso o backdraft, ¿sí? Una vez que está esto, no va a terminar más que de consumir lo que tenga a su paso para luego decaer. ¿Quedó claro el tema? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe.
Sí, sí. Perfecto. Recuerden, ¿sí? Vamos a avanzar un poco más. Tipos de incendio, los compartimentales, los individuales, los multicompartimentales, ¿sí? Los fuegos que ya han escapado a todo control, ¿sí? Y obviamente va a tener una pérdida catastrófica. Los métodos de detección, los mencionábamos hace un rato. Equipamientos contra incendio y que incluyen, préstenle atención a esto, ¿sí? Por favor. Y si yo les preguntara a ustedes, perdón que lo paso así, pero digamos, quiero que digamos, hacer foco en acá, en las técnicas. Aguárdenme. Pim, pim, pim. Quiero acá. Si le preguntara a alguno de ustedes que me diga cómo trabaja una espuma para apagar un incendio. Va sofocando. Sofocando. Alrededor, Perfecto. exacto. Sofocando es la forma, ¿sí?, que está haciendo, pero si yo también lo veo a partir del tetraedro, ¿qué te diría? ¿Que está haciendo qué? Saca el oxígeno. Está rompiendo precisamente Va barriendo. esto que... Ojo con barrer, porque barrer es como yo le expresaba a ustedes, ¿sí? Digamos, cómo se aplica, ¿sí? Una la Como de tira contra una pared poner una capa entre el para que se oxígeno vaya y deslizando. el combustible. Exactamente, entonces trabaja por sofocación, eso es un hecho, ¿sí? Y a su vez está rompiendo con esto el tetraedro, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí. Muy bien. Si yo le dijera que la espuma trabaja, a ver, limpiando el área. ¿Alguien diría que es correcto? No, es inespecífico. Sí, no limpia nada la espuma. Después es más, una vez que terminó, sacar la espuma es, les decía, primero tiene un olor espantoso, obviamente. Entre el olor espantoso y que se haya quemado todo, uno prefiere, ¿sí?, lavar todo y después que todo tenga, ¿sí?, un olor a neutro. Pero bueno, la espuma no limpia nada. La espuma está diseñada para cortar ese tetraedro, ¿sí?, sofocando a ese material que se está ardiendo y separándolo, ¿sí?, del oxígeno que lo pueda estar rodeando, ¿sí? Si le preguntara si los extintores de espuma, acá, la tienen justo, son aptos para todo tipo de fuego, ¿ustedes qué me dirían? No, no es apto. ¿Por qué? Muy bien. Por eso es tan importante que sepan, ¿sí?, el tipo de matafuego que están usando y para qué es, ¿sí? Entonces, tengan presente, ¿el extintor de espuma es apto para todos los fuegos? La respuesta es No. Que no. No. no, ¿sí? Muy bien. Obviamente, Y hay que ver también, profe, si es resistente al alcohol también. bueno, lo vimos también, ¿sí? Normalmente, si vos tenés de espuma, ¿te acuerdas que te dije? Normalmente son de la misma espuma todos, ¿sí? Tenés equipo digamos, fijo y portátil. Para el barco en el que estás debería ser la espuma del mismo tipo. ¿Me seguís? Hola. Sí, profe. La misma pregunta, si yo voy pero para el de polvo, me pasé Profe, acá. disculpe, una Sí, consulta acerca del de espuma. dale. ¿Sería correcto decir que una técnica para combatir el fuego con este tipo de matafuegos es, por ejemplo, tirar la espuma a una pared y que vaya cayendo y no tirarle directamente al fuego? Es así como se hace normalmente. Es así como se hace por esto que yo te decía. Trabaja, ¿sí?, por este deslizarse. Vos lo tenés que pensar como si fuera una... No tengo digamos, una comparación a mano, pero es como si vos tiraras algo contra la pared y empezara a caer, ¿sí? En ese desplazamiento,
¿sí? Lo que está haciendo es empezando a meterse entre el aire, de alguna manera flotando o pasando por arriba de la superficie que está ardiendo. Bien. Entonces va separando esa superficie del resto. Pero les dije que tuvieran cuidado con dos cosas respecto, ¿sí? O por lo menos con una, con la espuma. No se la puede retirar, digamos, muy rápidamente. ¿Por qué? Porque puede ser que encienda de vuelta. Es correcto. Es correcto. Si yo separo muy rápidamente, es como si ustedes estuvieran tapando. ¿Vieron con la tapa? ¿Sí? Un fueguito. Ustedes tienen como una olla que se está prendiendo. Ustedes lo tapan. El fuego se empieza a ahogar sobre sí mismo porque le falta oxígeno. Y ustedes, para ver si se apagó o no, sacan la tapa. Volvió a entrar oxígeno, volvió a arder. ¿Sí? Entonces, tengan presente ese tema, ¿no? Volvió Lo a tener mismo, comburente, por eso. es exacto. Lo misma pregunta sería para el de polvo químico. ¿Sí? Tiene, digamos, una cualidad muy importante, por eso recuerdan que se lo dije, fíjense las partes que están resaltadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene, como si fuera así, un principio similar al de la espuma, por decir así, ¿sí? Pero no enfría, la espuma tiene agua, con lo cual la espuma enfría, el de polvo químico no, ¿sí? Entonces sucede lo mismo. ¿Sí? Yo dije, retiro rápidamente la espuma y bueno, voy a tener el mismo efecto que el de polvo químico. Cómo estaban conformados los de CO2, los riesgos que puede generar el tema de carga estática por la presión a la que está, ¿sí? Obviamente el de cocina, ¿sí? Algunos especiales por digamos, lo que es el rociado de agua. Características de las espumas, yo no le voy a pedir que sepan en el examen, digamos, qué es cada espuma, el cuadro este que habíamos hablado. Lo que sí me interesaría, pero para su vida personal, es que sepan que hay espumas clase A, sepan que hay espumas clase B, sepan que hay espumas resistentes al alcohol, sepan que hay espumas que están hechas, ¿sí?, de materiales sintéticos, sepan que están el famoso cuadrito donde está este que está acá, ¿sí? Para que cuando ustedes vean un certificado de una espuma, sepan a qué hace referencia y si esa espuma está acorde, ¿sí?, al tipo de barco en el que ustedes están, ¿sí? Entonces tienen que ver el certificado, por el certificado de barco le va a decir, mira, está certificado para tal producto o tales productos y esta es la espuma que tiene aprobada, ¿sí? Hablamos también, que no hay que confundir, obviamente. No sé, parece que estoy acá. ¿Pudieron ver alguno? ¿Vio los videitos? Sí, profe. Bueno, uno solo. Bueno, uno de 53, a vos te agradezco, el otro, mírenlos, muchachos. ¿Sí? Digamos, es para conocimiento, ¿no? Hablaba mucho del sistema Water Mist. La Sí, diferencia con los sprinklers comunes de agua también. El sistema de espuma. efectivamente, hay un tema, hay una variación en cuanto a consumo de agua, a cómo penetra a nivel molecular Exacto. la niebla contra lo que el otro trabaja más por rociado, por que no deja de ser una manguera, el otro no daña tanto los equipos, ¿sí? Bueno, hablamos también de lo que son las mantas, ¿sí? Y para qué se pueden utilizar. Los elementos, es importante por lo menos que conozcan qué elementos están dentro de la estación de incendio, ¿sí? Obviamente, el que quiero llegar también, perdónenme, paso rápido, pero porque me interesa sobremanera, nuestro amigo, este tetraedro, y por eso no me detuve para que no lo confundan. Uno es el de fuego,
¿sí? Este es el de seguridad. Los dos son tetraedros, ¿sí? Este está expresado en esta forma, pero obviamente el entrenamiento es la base de la pirámide, que para mostrarla, digamos, digamos, más didácticamente está puesta así. Pero estos elementos, el tema de aptitudes, el reconocimiento del riesgo, el entrenamiento y el equipo de protección personal, son los elementos que forman el tetraedro de seguridad. ¿Sí? Hay una pregunta que, a ver, no sé si... no sé si la puse o no la puse, tengo que revisar el examen. Lo cierto es que le voy a hacer la pregunta más o menos como va a estar en el examen. Si no la escribí, la tengo que modificar. La pregunta es la siguiente. A ver quién me la contesta. Si yo hablo de el responsable primario de que una tarea se cumpla en términos de seguridad, ¿me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Y yo les nombro y pongo el oficial de guardia, el taller involucrado, el responsable, el capitán, el Se marinero de cortó, guardia. profe. Se cortó después ¿En dónde se cortó? taller, cuando dijo taller. Antes del capitán. Sí, después bueno, del taller ok. encargado. Digo, oficial de guardia, taller, marinero de guardia, responsable de seguridad de la terminal, capitán. Voy a repetir la pregunta. ¿Quién es el responsable primario de que la tarea se cumpla en términos de seguridad? El oficial de guardia. ¿Quién dijo el capitán? Yo, Luciano, profesor. ¿Por qué, Luciano? Porque el capitán es el que debe decidir si se hacen zafarranchos o no dentro del buque, y el que también lo tiene que autorizar. Si no se cumple, el capitán mismo tiene que también verificar que su tripulación esté totalmente preparada en caso de un incendio. Muy bien. Es cierto lo que estás diciendo, aunque no es la pregunta que yo hice. El oficial de guardia. El oficial de guardia sería. Para él le termino. Es cierto lo que vos decís en todo lo que dijiste. El capitán es el responsable que, ¿sí? de que los zafarranchos se hagan, su gente esté entrenada. Eso está muy claro. Y eso es espectacular, pero esa es otra pregunta. Voy a repetir la pregunta. ¿Sí? ¿Quién es el responsable primario de que una tarea se cumpla en términos de seguridad? Entonces voy a poner un ejemplo. ¿Sí? En el caso de nuestro compañero, que había que soldar un portaespía. Entonces digo, el marinero de guardia, el oficial de guardia, el capitán, el responsable de seguridad de la terminal. ¿Quién es el responsable? El oficial de guardia. Todos. El oficial de guardia. ¿Por qué? Todos. Porque es el que está supervisando el oficial de guardia el trabajo en ese momento. El capitán por ahí está durmiendo o haciendo otra actividad y el oficial de guardia es el que está a cargo, digamos, de lo que se está desempeñando. Ustedes recuerden, ¿sí? Le digo para que lo tengan en su vida personal y a bordo. Ustedes de guardia son los responsables. Cuando acontezca cualquier incidente, problema o algo, lo primero que van a preguntar es ¿quién estaba de guardia? Fulanito de tal. Muy bien. Dígame, páseme la documentación de este taller. ¿Usted sabía que este taller estaba así? ¿Usted lo estaba controlando? Entonces tengan presente esto. Obviamente el taller tiene su responsabilidad, pero dije responsabilidad primaria. Entonces uno cuando recibe un taller a bordo, ¿sí? Adelante. Profe, pero en ese caso hay dos oficiales de guardia. Hay un David. oficial en máquinas y uno en cubierta. ¿Es ¿Los dos correcto? son igualmente responsables? No, El que está supervisando la tarea. no, porque yo puedo tener un taller
o alguien que está haciendo una tarea en máquinas, ¿sí? Y hay otro que está haciendo encubierto. Entonces, yo estoy de guardia en máquinas, soy responsable de lo que está pasando en máquinas. Y cuando sucede, y esperamos que no sucede, me van a preguntar, ¿quién era el oficial de guardia? ¿Sí? Fulanito. Muy bien, señor. A ver, tenía la documentación. Y es responsable del oficial de guardia, primero, haber controlado que la documentación del taller es, digamos, la correcta. Haber controlado que la gente, ¿sí?, está con los elementos de protección. Y ustedes tienen la autoridad de decirle, no señor, usted no sube de esa manera o no empieza la tarea con esta forma. No, sí, mire señor, las mangueras de su equipo están mal. ¿Sí? Entonces, porque hay que diferenciar algo. No digo que les sea fácil las primeras veces, pero nadie les viene a hacer un favor. ¿Sí? Esto es, el taller viene a hacer un trabajo y ustedes están trabajando. ¿Sí? Y ustedes son el dueño de casa. Entonces, ustedes tienen la autoridad de decirle, no señor, suspendí el taller. ¿Por qué? Porque la gente, ejemplo, a mí me pasa eso, no tiene los elementos para hacer el trabajo en forma. Se ¿Sí? cortó todo, Vos lo profe. ves, empiezan En a hacer cuanto, la... profe, en ¿Puede cuanto usted repetir lo dijo último que dijo? ejemplo, no se escuchó más nada. No te escucho. Perdón, no te escuché. En cuanto usted dijo ejemplo, luego de eso no se escuchó más nada porque se cortó todo. Oh, qué gana de hacerme hablar, qué barro, está espectacular. ¿Hasta dónde escucharon entonces? Hasta ejemplo. Bueno, hasta ya me olvidé el ejemplo. Bueno, a ver, ustedes tienen la potestad de frenar un trabajo y pedirle al taller que se retire. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden hacer, se retira el taller, no tiene los elementos en forma adecuada, el personal no está capacitado para hacer esta tarea, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que ver los elementos. Hay gente que está acostumbrada a trabajar en tierra y por X razón la llevan arriba de un barco, sin entender que el barco es un ente totalmente diferente, ¿sí? Entonces, ¿me escuchan ahí? Sí, sí. Hola. Sí, profe. Sí, pues. Entonces, por favor, sí, tengo que ver cómo escribo esta pregunta, pero ya se las digo, básicamente es para que ustedes entiendan que como oficiales, ¿sí?, van a estar haciendo 3 o 4 tareas al mismo tiempo, sin que eso le quite nivel de responsabilidad. ¿Sí? Y ustedes podrán pedirle a alguien que controle el taller sí y solo sí. Uno, saben que la persona que lo va a controlar sabe lo que tiene que controlar y sabe de la tarea que va a controlar. Si no, ustedes no le pueden pedir a alguien que controle algo que no sabe. Dos, sabiendo que si bien le está pidiendo a alguien que lo controle, la responsabilidad es de ustedes. Entonces, tengan presente esto, ¿sí? Porque van a haber muchas oportunidades en las cuales viene el taller, sí, hacelo. Y viene y el taller solo se maneja. Ellos deciden qué sé yo, entonces firme acá. Y ustedes firmaron. Y resulta que, primero, no hizo, miren, les voy a contar una anécdota. Una vez yo subí, sí, les dije, estaba como superintendente técnico de varios barcos y subo uno y voy y hablo con el oficial que había firmado un remito. Entonces le digo, pero vos firmaste esto. Sí. Vos controlaste esto. Y se queda mirándome. Y me dice, no, de paso tenía muchas cosas para hacer. Esa no es ninguna excusa. El taller cambió unas válvulas que no tenía que cambiar. ¿Sí? Y obviamente después venía el reclamo del barco porque las válvulas que estaban mal no se habían cambiado.
Entonces, tengan presente, ¿sí?, que cuando se pide un trabajo y cuando llega un taller en su guardia, ¿sí?, ya sea que empieza o que ustedes toman la continuidad de ese taller, la responsabilidad pasa a ser de ustedes, ¿sí? Y yo he visto también gente que pasa la guardia por WhatsApp. Entonces, la tecnología es muy buena, ¿sí? Y ustedes, digamos, tienen, digamos, a diferencia mía y de otras personas, mucha más convivencia con la tecnología que yo. Sin embargo, lo que les digo es, tengan presente que hay elementos que hay que ir a verlos, hay que estar ahí, ¿sí? Entonces, no confundan, no entren en esto que yo les decía ayer, en un sistema de, bueno, sí, no hay problema, te lo paso desde casa, me estoy yendo, pues bueno, tocamos puerto y me voy, viste, un par de horas. No, pará, explícame bien qué es lo que vino a hacer, qué es lo que tienen que cortar, si tienen que subir algo, dónde, quién es el responsable, qué es lo que tengo que controlar. Ténganlo, por favor, muy presente, ¿eh? ¿Sí? No es un tema menor este que les menciono, pero bueno, al final les El dije famoso que iba a durar exceso de 40. confianza, profe. Y es parte de todo, ¿no? Es confianza del que se va, confianza del que viene, y yo iría un poco más a fondo, diría, es un tema de falta de responsabilidad. Por esto que yo le decía, eh, no estoy solo en el barco. Conmigo hay mucha gente y mucha gente depende, por eso uno está de guardia, ¿sí? Uno está de guardia, ¿sí? No está tirado en el camarote, ¿sí? Entonces, tiene que estar controlando lo que tiene que estar controlando. Entonces, la guardia es una responsabilidad, ¿sí? Hay gente que sí está descansando, está durmiendo porque es un momento de descanso y depende y pone su, digamos, su tranquilidad en la persona que está de guardia. Entonces, tengan presente ese concepto, ¿sí? Porque la guardia, que puede ser charlada, yo no digo que no tiene que ser momia, jamás fue así. Lo que digo es, uno tiene que estar atento y tiene que estar controlando estas variantes, ¿sí? En máquinas van a estar haciendo bunker, ¿sí? Entonces, no, y bueno, vino la chata y sí, hizo combustible. Sí, ¿y quién controló que el combustible que nos cargaron fuera el que tenía que ser? O fuera de la calidad que tenía que ser, o estuviera a la temperatura que tenía que estar, ¿sí? Va a pasar lo mismo encubierta con muchas cosas, le van a entregar un montón de mercadería y todo, y acostúmbrense a algo. Si uno por alguna razón, ¿sí?, no tiene tiempo de controlar lo que le llega en un remito o algo, uno debe firmarlo, ¿sí?, sujeto, ¿sí?, a verificación posterior. ¿Está? Porque si ustedes le firman el remito como está, y el remito decía, imagínense, 10 botellones de oxígeno, 30 mangueras, no sé, digo cualquier cosa, ¿no? 50 zapatos de seguridad, ustedes lo firman, y eso no es lo que vino. La persona con ese remito puede cobrar porque ustedes ya se lo firmaron. Mientras que si ustedes lo firman sujeto a verificación posterior, a conteo posterior, a control posterior, ¿sí?, hasta que ustedes no le terminen de dar el ok, diciendo, sí, es correcto, lo que usted dejó es lo que hemos contabilizado. Ahora sí, ok, firmado, firma fulanito de tal, y ya está. Tengan presente eso. Su responsabilidad no solo es para con el tema para el barco en sí, sino es para lo que el barco administra en términos de dinero. ¿Sí? Muy bien. Profe, le hago una consulta. Sí, adelante. Adelante. Pero se refiere a que, ¿a qué se refiere con sujeto a verificación posterior? ¿Está la opción? O sea, yo entiendo, pues está la opción ahí, o yo se lo tengo que escribir. Vos lo escribís. Ah. Vos lo escribís. ¿Sí? Y no olviden de aclarar su firma.
Le digo, miren, yo como superintendente me volvía loco en muchos casos. Tenía loco, si pueden decir, por favor, quién firmó esto. ¿Sí? Entonces terminaba hablando con un taller, con el contratista que había entregado la madera. ¿Quién te lo recibió? No, bueno, el que estaba de guardia. ¿Qué día? ¿A qué hora? ¿Sí? Entonces trataba de decir, flaco, vos recibiste esto. ¿Sí? ¿Y cómo te llamas? Sí, no sé, Martín García. ¿Y por qué no escribís Martín García? Vos te crees que todo el mundo conoce tu letra. ¿Sí? Entonces escribís Martín García. Si tenés sello, lo pones, ¿sí? Diciendo, sí, yo lo recibí. Entonces no es una X, como diciendo, lo recibió cualquiera. Entonces, hay temas que ustedes tienen que acostumbrarse desde temprano. ¿Sí? Temprano me refiero a el recibir mercadería, el recibir producto, el recibir un taller, el recibir una obra. ¿Sí? Terminaron una reparación a las 9:30 de la noche. Sí, yo te digo, está bien, pero sabes que no veo nada ahora a las 9:30 de la noche. Mañana con luz y todo voy a verificar. Entonces digo, bueno, sí, sujeto a revisión posterior. Entonces ya está, se retira el taller, no sé, 22 horas, pero mañana con luz vamos a chequear efectivamente que todo haya quedado como tenía que estar, digamos, terminado. Entonces, tengan presente ese tema. ¿Sí? Respecto, creo que ya es el tema y los quiero un poco liberar ya. Recuerden que para los elementos de protección personal, que una persona me diga, viene el taller o el que entrega la mercadería, qué sé yo, y dice, no, todos estos elementos están certificados. No, señor. La respuesta es no. Para que el elemento esté certificado, me tiene que traer el certificado. ¿Sí? Entonces, ahí quiero el certificado de las eslingas, quiero el certificado de los cabos, quiero el certificado de los matafuegos, quiero el certificado de los chalecos, quiero el certificado de los cascos. ¿Sí? Quiero tener los certificados. ¿Sí? Yo compré elementos certificados, quiero los certificados. Puede ser que le traigan, ¿sí? El certificado de, no sé, de un lote o el certificado de fabricación. Bueno, el certificado de fabricación debería incluir el lote que le están entregando. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Sí, profe, sí. Ok. Sí. Consulta del millón. Y ya estamos por acá, pero no quiero pasar el slide, quiero leer. ¿Cómo es el toque de incendio? Primero dar la alarma. ¿Me lo preguntan o me lo dicen? No, primero dar la alarma. Ok, ¿estás hablando del de la alarma general o la alarma, el pulsador? ¿No es 3 largos, 3 cortos y 3 largos? ¿Me lo preguntan o me lo dicen? 7 cortos y 1 largo. Yo otra vez, fíjense que han hablado Incendio es largo, me parece. 3 o 4 personas y cada una dio una versión. Lo peor es que la tienen escrita. Así que pasen a su apunte antes que yo llegue en el slide. A ver si lo pueden responder. Son 7 continuas. Incendio dice mantener en 10 segundos. Ahora, muchachos, repasen los apuntes. No, prendimos fuego todo. ¿Sí? Y por lo menos alarma dimos. Fíjense que, digamos, tienen, sí, saben que hay que sonar la alarma, pero reconozcan las alarmas. ¿Sí? Por favor, muchachos, esto es para su vida diaria. No es lo mismo decir que tenés que ir al bote salvavidas que te tenés que presentar porque hay un incendio. No es lo mismo que se cayó un hombre al agua, ¿sí? Que decir que hay, no sé, un derrame. Entonces, por favor, préstenle atención, ¿sí? a estas cosas. Si le preguntara a ustedes, rápidamente, una pregunta. ¿Quiénes están obligados a hacer un zafarrancho?
o a participar en un ejercicio de zafarrancho, cualquiera sea, el incendio, el abandono, ¿sí? ¿Quiénes están obligados? Todos. Y toda la tripulación. Esa es la respuesta. Todos. Mi respuesta hacia vos, no sé tu nombre, perdona. ¿Quién dijo Valentina. todos? Valentina. Valentina, imagínate, Valentina, no, yo tengo 12 años en este barco. Tu respuesta. No importa, igual lo tenés que hacer. Mejor explícale a todos los que están y los que son nuevos cómo se hacen, ¿sí? Mostrarle que un tipo que tiene 12 años en este barco y tiene muchos ya de estos zafarranchos lo sabe hacer perfectamente. ¿Sí? Entonces, ojo con esos temas. Ojo que también, recuerden, son elementos que son exigidos. ¿Sí? ¿Quién lo puede exigir? ¿Sí? El certificado, el libro donde está anotado el zafarrancho. Autoridad de puerto. La prefectura, sí, uno. ¿Quién más? ¿Otro? Cualquier autoridad de puerto. El superintendente. También, sí. ¿Qué otro? La empresa. El sí, charteador. por supuesto. También el perito, si hay algún incidente. ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que se hizo un zafarrancho? ¿Por qué? Esperemos que no. Se ahogó una persona. ¿Sí? Lo primero es decir, se ahogó, qué sé yo, condiciones, quién estaba de guardia, bla, 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 bla. Por favor, ¿me indica cuándo fue el último zafarrancho que hicieron de Hombre al Agua? ¿Sí? Entonces, son pruebas y ejercicios que son exigibles. ¿Sí? Y recuerden que no por nada me paré acá este tema que no es menor. ¿Sí? Recuerden, lean el SOLAS, péguenle una revisión. Es largo a veces, algunos puntos son pesados, pero si logran encontrar como este extracto, ¿sí? Van a dar cuenta que es muy, muy preciso. ¿Sí? En términos de porcentaje, en términos de tiempo. ¿Estamos? Sí, Bueno, profe. ¿alguna pregunta más Sí. de parte de ustedes? ¿No hay preguntas? Profe, a mí me había quedado la duda de por qué había dicho que se llenaba los tanques a 200 bares y no a 350, que es el tope. No, primero, depende del tanque que tengas. Te dije, hay diferentes tipos, ¿sí? Puede haber de 350, la gran mayoría son de 200. Podés tener unos más chiquititos, como hablábamos, que son para escape. Tenés, dependiendo del equipo, ¿sí? Yo lo que les mostré es que uno no usa todo el aire y eso es lo que ustedes tienen que tener presente. Voy a repetir ese concepto. Para que voy a ir para atrás en el slide, donde estaba el manometrito, para que entendamos el concepto. Acá. ¿Sí? El tema es el siguiente. ¿Sí? Si yo tuviera, ¿sí?, un botellón que me permitiese 350 bares, que es presión de trabajo, podría cargarlo hasta acá. ¿Estamos? ¿Me seguís? No sé quién hizo la pregunta. Sí. ¿Tu nombre es? Guillermo. Guillermo, sí. Sí. Ahora, lo que es más importante acá es el concepto, Guillermo. ¿Cuál es el concepto? A ver si estaba antes o después. Dame un segundito. No. Este concepto. El concepto es que vos no podés usar todo el aire que tenés, ¿sí?, para hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque vos tenés que volver. ¿Me seguís? Vos cuando vas al trabajo, vas con un nivel de cansancio, con una agitación, ¿sí? Cuando haces el trabajo, estás con otro nivel de agitación, con otro cansancio, y vas a seguramente utilizar más aire del que usaste para llegar,
para volver. ¿Me seguís? Sí, perfecto. Sí. Entonces, lo importante de esto es, ya te digo, ¿vas a tener equipos que tengan mayor presión? Sí. ¿Equipos más grandes? Sí. ¿Equipos más chicos? Sí. Lo importante es que vos entiendas cómo se usa el equipo. Que vos no podés, no contás, así que sean con 200, así tengas 300, ¿sí? Para gastártelos en el trabajo. Vos tenés que tener, y por eso hay que ver constantemente el manómetro y el chequeo y esta alarma que les dije que tienen los equipos. Un porcentaje del aire lo vas a utilizar para llegar. Un porcentaje de aire lo vas a utilizar para trabajar. Un porcentaje de aire lo vas a utilizar para volver. Y lo que es deseable es que nunca tengas que usar, ¿sí?, el porcentaje de reserva. Porque después de la reserva no hay nada. ¿Me seguís, Guillermo? Sí, profe, gracias. Entonces... Profe, pero el tema es que está la reserva normal y la reserva de emergencia. No, la reserva es esta que vos ves acá. Lo que me gustaría, te digo, no sé, yo no sé cómo, con qué equipo, si lo van a tener o van a tener la oportunidad. Pero así como le decía un compañero suyo que tuvo la oportunidad de usarlo. Esa desesperación, cuando te lo dan por la primera vez al equipo y te ponen la máscara, ¿sí? Primero no te conectan el aire, ¿sí? Y te hacen respirar y la máscara se te tiene que pegar a la cara. Lo que pasa es, claro, vos se te pega la primera vez, exhalás, el aire sale, pero cuando querés respirar otra vez no respirás. Porque no entra, no está habilitado la conexión de aire. ¿Me seguís? Sí. Y ahí es donde te das cuenta que el corazón y los pulmones, cuando quieren respirar y no encuentran aire, le agarra, ¿sí?, empieza a haber esa taquicardia y eso, pues le está faltando oxígeno. ¿Sí? Un ratito más, lo probás 2 o 3 veces, cuando ya medio te está poniendo azul, te dejan habilitar el aire y obviamente te cambia totalmente. ¿Por qué? Porque tiende normalmente estos equipos a ser de presión positiva, con lo cual sopla aire, ¿sí?, por los costados de la máscara para prevenir que pueda entrar algo, ¿sí?, a la máscara. Pero vos pensá, y lo mismo que contaba tu compañero que había hecho el bautismo de buceo, uno no está acostumbrado a estos equipos, por eso el tema del uso, de la práctica. Uno está en una situación completamente anormal, consumiendo mucho más aire del que necesita normalmente, sobreexigido, ¿sí?, pensando en la tarea que tiene que hacer y hasta a veces se olvida totalmente de este elemento. Y si vos crees que llegando a la reserva, como vos le dijiste, de reserva o esta reserva de emergencia, ¿sí?, no estos 50, porque yo te veía puesto 50 reservas, vamos a hablar, no, pero hay como una reserva adicional. Si con esa reserva podés volver, hacé la prueba que te dije con la máscara estanca. Y te vas a dar cuenta que, digamos, no vas a poder. Entonces, este es un elemento de seguridad, muchachos, ¿sí? Pero como todos los elementos, herramientas y todo, hay que saber usarlo. ¿Sí? No los hace Superman. Entonces, tengan presente que es un equipo que les va a permitir ayudar a muchos, ¿sí?, pero si lo usan mal, ustedes van a pasar a ser uno más los que los tienen que ayudar. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta más, chicos? No, ninguna. Bueno, mi recomendación... Profe, antes que termine, sería como el tema del EPIR. Que el EPIR, por ejemplo, es por así decir, un respirador autónomo para evacuar la zona, o sea, para escapar de la zona, pero, por ejemplo, no podemos entrar a un espacio confinado porque si hay un gas nos puede entrar por los poros de la piel. A ver, me perdí. Nosotros tenemos el equipo de respiración autónoma, pero el EPIR. Que el EPIR No. sería... No.
Perdón, el PIR no, el... Por eso te estoy diciendo, yo te dejo... El PIR no es una baliza. No, el era, disculpa, el era, pero el que No, teníamos... ¿Cómo se No, llamaba? es el EBD el que dice. Claro, el EBD, sí, ese. Emergency el State PIR era Reading la Device. baliza. Es la baliza del PIR. Ahora volvemos a tu pregunta, sabiendo que la pregunta está referida al equipo de protección personal o de escape. Decime. Que, a ver, estaría mal utilizado, por ejemplo, si alguno lo llega a colocar ese, o no sé, ponemos un ERA para entrar a un espacio confinado. Está bien que no tiene nada que ver con el incendio, pero bueno, en el caso de que uno tiene que entrar a un espacio confinado, te puede entrar por los poros también un gas peligroso. Por eso también, como decía usted recién, lo de utilizar con conciencia. Sí, acordate que, primero, para entrar a un espacio confinado, ¿sí?, hay permisos. ¿Qué es un espacio confinado? Lo digo como corolario por si alguno no sabe. Un espacio confinado se define como aquel espacio que tiene una entrada y una salida, quizás restringida, quizás es la misma, no está diseñado para ser habitado, que puede contener gases, ¿sí?, que debido a la configuración que tiene no son renovables, con lo cual, antes de entrar en cualquiera de estos espacios, se requiere, lo primero, ¿sí?, y no es optativo, un análisis con el equipo se hace a distintas alturas o a distintos, digamos, alcances para asegurar que la persona que va a entrar, ¿sí?, está en condiciones. Si no da el porcentaje de oxígeno, que tiene que ser superior a 19, ¿sí?, se lo tiene que ventilar por un tiempo suficiente para que la persona pueda entrar, ¿sí? Si la emergencia presenta que uno tiene que entrar, ya estás hablando de una condición sumamente especial, porque uno dice, miren, medimos y todo, pero hay que ir sí o sí a ese. Entonces, hay un control mayor, pensá que va a haber mucha gente, el cabo de vida, la ventilación permanente, el equipo de respiración autónoma y muchas otras condiciones, porque es una tarea en espacio confinado, encima no habitual, habitual en sentido de no normal, ¿sí? Entonces, casos especiales van a tener un montón. Ustedes lo que tienen que tener claro, lo primero, antes de entrar a un espacio confinado, uno, las autorizaciones y permisos correspondientes, dentro de los cuales está la medición, ¿sí?, la medición del nivel de oxígeno que hay en ese espacio, ¿sí? Ustedes son el bien más preciado, ¿sí?, pues yo puedo romper un equipo, puede ser, listo, eso se repone. Lo que no pueden reponer es la vida de ustedes. Entonces, no se manden a ningún espacio confinado sin haber hecho estos pasos previos. ¿Sí? No es optativo. ¿Sí? Le voy a contar, perdón, la idea le dije era terminar temprano, pero le voy a contar una anécdota o dos, cortitas. Yo tuve la oportunidad cuando navegaba de tercero, estar en un barco. Y una vez fui como tercero a la bomba de incendio que estaba en proa. ¿Sí? Bueno, fui, hice lo que tenía que hacer. Cuando volvía caminando, era un portacontenedores el barco, el capitán me llama. Hola Lucas, me dice, ¿dónde fuiste? A la bomba de incendio. Ajá. ¿A quién le avisaste? Me dijo. Y le dije, no, capitán, la verdad que no, le digo, tenía que ir a controlar. Entonces, dice, que sea la última vez que vas a un lugar de este tipo. ¿Por qué? Porque donde está la bomba de incendio en proa, el óxido, la humedad y todo genera, ¿sí?, un enrarecimiento de la atmósfera que no es percibible a primera vista, o mejor dicho, uno no se da cuenta, ¿sí? A primera vista quizás no es el término. Entonces me contó una historia, la cual yo se las conté,
Lo que él no sabía es que yo conocía al otro capitán porque era amigo de mi papá. Él fue pilotín, el capitán, les estoy hablando, cuando fue pilotín de ese capitán que yo les mencioné, que había perdido 3 tripulantes en un viaje. ¿Por qué? Porque bajó uno a una bodega que tenía resto de cereal, bajó las primeras escalinatas, todo bien, el aire se había enrarecido por la fermentación, se desmayó, pum, se cayó, fondo de bodega. Otro lo estaba buscando, misma situación, pum, se la hago corta, los 3. ¿Sí? Entonces, él como pilotín, está bien que digamos, lo que yo le voy a contar es real. Obviamente que los métodos han cambiado y un montón de cosas han cambiado. Como pilotín de este capitán, que había perdido 3 personas, hizo algo como lo que yo había hecho. Ir a un lugar sin avisar. Bueno, la reacción en aquel momento del capitán fue ponerle, ¿sí?, un puntapié en el trasero de novela, que él, siendo capitán ya antiguo y todo, se acordaba como si hubiera sido ayer. ¿Sí? Está bien. Les estoy hablando de casi 50 o 60 años atrás, por lo cual, digamos, la Marina, las cosas, todo ha cambiado, ¿no? Pero lo que les digo es que hay cosas que no cambian. Uno tiene, al revés, que aprender de los errores del pasado para no volver a cometerlos. Entonces, si ustedes van a ir a un lugar, ¿sí?, llevan la radio con ustedes, avisan a su compañero de guardia, al marinero de guardia, estoy yendo a tal lugar, ¿sí? Y si ustedes saben que ese lugar es un espacio confinado, ustedes deben llevar el medidor para saber que donde ustedes están bajando, la atmósfera está respirable. ¿Sí? Perfecto. Perfecto, profe. Muy bien. Perfecto, profe. Les agradezco nuevamente a ustedes el tiempo, la paciencia, la participación, lo que, digamos, espero esto, ya sea como refresco o alguno como novedad, les haya servido. El examen tiene gran parte de esto que hemos hablado en el día de hoy. Repasen algunos conceptos, el tema de la alarma, ¿sí?, es importante, con lo cual, digamos, básicamente es un sí o un no. Y el examen es multiple choice, con lo cual, si ustedes ponen 7 pitadas cortas, la respuesta va a ser un no. ¿Sí? Entonces no hay interpretaciones. Entonces, péguenle una repasada a esto que hemos estado hablando. ¿Sí? Y bueno, nos vemos, creo que el 10 es el examen. Correcto, profe. Exacto. Así es. Bueno, Sí, ya Así es, profe. todos tienen apuntes. Si alguno de sus compañeros, por lo que fuera, no lo tienen, ustedes lo pueden compartir con ellos, profe. sin problema. Así Perfecto. que, nuevamente, gracias. Disculpen, fue mucho más largo de lo que había esperado, pero bueno, me encantó la participación de todos ustedes. Así que, Gracias bueno, a usted, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. nos vemos. Gracias, profe, por el Gracias. tiempo. Buen fin de Que semana. tengamos un fin de semana. Chau. Gracias y buen fin de. Hasta luego.